Ok, vamos entonces a iniciar. Buenas noches, hermanos. El día de hoy tenemos una nueva presentación de las evaluaciones al respecto de la doctrina espírita. Hoy día tenemos el tema Principios básicos de la doctrina espírita, que es el espiritismo, a cargo de Francis. Cuando gustes, Francis. Muchas gracias, Ana C. Muy buenas noches con todos, hermanos. Y sí, siguiendo las exposiciones, también me toca los principios básicos de la doctrina espírita. Y antes de comenzar a pasar a los principios, quisiera hacer un recuerdo de qué es el espiritismo, ¿no? En el Evangelio, según el espiritismo, Allan Kardec define que el espiritismo es la nueva ciencia que viene a revelar a los hombres, mediante pruebas irrefutables, la existencia del mundo espiritual y su relación con el mundo corpóreo, de lo que nos desprendemos principios básicos de la doctrina espírita. El espiritismo es una doctrina espiritualista de características propias y como doctrina tiene principios básicos claramente definidos, de los cuales apoya las verdades que proclama. Y vamos a verlos a continuación. Principios de la doctrina espírita: existencia de Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Dios es la inteligencia suprema y la causa primaria de todas las cosas. Dios es la inteligencia suprema porque si hay orden en el universo, hay necesariamente una inteligencia responsable por él. El efecto es el resultado de una causa. Luego el efecto inteligente tiene una causa inteligente. La prueba de la existencia de Dios la tenemos en esta frase. No hay efecto sin causa, ya que vemos constantemente una necesidad de efectos cuya causa no está en la humanidad, ya que somos muchas veces incapaces de producirlos y menos de explicarlos, ¿no? Y qué es lo que quiere decir qué es lo que quiere decir esta frase que el mundo existe, el universo existe y se rige porque existe Dios, ¿no? Dios es la causa primaria de todo lo que nosotros vemos, ¿no? El hombre a lo largo de los años ha tratado de explicar muchos fenómenos, muchas causas naturales, pero al final nosotros nos quedamos con que hay muchas cosas que no podemos explicar, ¿no? Y la única respuesta es que existe Dios, es que hay un ser supremo que ha creado todo. Principios de la doctrina espírita: las leyes divinas eternas e inmutables que Dios creó para regir el universo físico y el mundo espiritual. Dios es infinito y eterno, pues no tuvo comienzo ni tendrá fin. Dios es infinito y eterno porque sus leyes no cambian nunca ni se derogan. Es inmutable, Dios es inmaterial, es decir, puro espíritu. Es único, es soberanamente bueno y justo, pues no cree el mal. Solamente establece la ley cuya transgresión da siempre lugar al reajuste. Jamás niega la oportunidad de rescate de las faltas que deberán ser pagadas, porque si siempre es libre la cosecha, sí, porque si la cosecha, si la siembra es libre, la cosecha es obligatoria, ¿no? Porque sus características supremas entiende que Dios es omnisciente, pues lo sabe todo, omnipotente, pues lo puede, y omnipresente, pues está en todos lados. Existencia del alma o espíritu inmortal como principio esencial del hombre, que existe antes del nacimiento y sobrevive a la muerte. El hombre es esencialmente un espíritu inmortal que no desaparece con la muerte orgánica. La inmortalidad del espíritu resulta comprobada por el laboratorio mediúnico del espiritismo,
cuyas sesiones prácticas traen hasta nosotros los mal llamados muertos, los cuales son las personas que son las personas desencarnadas con todas las características que distinguían en este mundo cuando se hallaban en cuerpos físicos. Acá el espiritismo comprueba sin dogmas, sin misterios, racionalmente la supervivencia del espíritu. La vida como la llamamos no comienza en la cuna ni termina en la tumba. Nacer y morir son episodios de la evolución y se repiten con el correr de los siglos hasta que no tengamos más necesidad de reencarnar en este mundo, ¿no? Y nosotros claramente vemos esto cada vez que tenemos sesiones mediúnicas, ¿no? O sea, existe el espíritu desencarnado después de que muere, ¿no? Y tiene las mismas sensaciones, ¿no? Las mismas impresiones que lo tenía cuando estaba encarnado. Otro principio, la reencarnación de las almas o espíritu como instrumento para su perfección y progreso intelectual y moral. El progreso continuo, e incesante es condición inherente del principio espiritual. La evolución no podría transcurrir en el limitado espacio de tiempo de una o algunas vidas humanas, por más largas que fuesen. De ahí las repetidas oportunidades reencarnatorias que permiten al espíritu millares y millares de experiencias en el cuerpo físico, las cuales amplían más su caudal de conocimientos en cuanto el espíritu realiza también la reforma íntima, la iluminación interior rescatando los errores del pasado. La doctrina de la reencarnación explica la justicia de la evolución, comprendiendo el mecanismo sabio de la vida, entendido nuestro mundo de bellezas y miserias que vivimos. Nacer, vivir, morir, renacer y progresar siempre es la ley divina. Otro principio, la pluralidad de los mundos habitados en diferentes niveles de adelanto, conforme al grado de evolución de los espíritus encarnados en ellos. La casa del Padre es el universo. Las diferentes moradas son los mundos que circulan en el espacio infinito. Dios ofrece morada a los espíritus encarnados, estancias apropiadas a su adelanto. De la enseñanza dada por los espíritus resulta que los diversos mundos están en condiciones muy diferentes los unos de los otros, en cuanto al grado de adelanto o inferioridad de sus habitantes. Entre ellos, los hay cuyos moradores son inferiores a los de la tierra física y moralmente. Otros están en el mismo grado y otros son superiores en todos los conceptos. Los mundos estarían distribuidos en consonancia con el estado espiritual en el que se encuentran los grupos humanos en el que ellos habitan. De esta manera, existen mundos primitivos destinados a las primeras reencarnaciones del alma humana, mundos de expiación y pruebas donde dominan el mal, mundos de regeneración, los cuales los espíritus que aún tienen que expiar activan nuevas fuerzas reposando de las fatigas y las luchas. Mundos dichosos, donde el bien se sobrepone al mal. Mundos celestes o divinos habitados por espíritus de luz, donde exclusivamente reina el bien. Y nosotros nos preguntamos, ¿en qué mundo estamos, no? La tierra pertenece a la categoría de los mundos de expiación y de pruebas, razón por la cual ahí vive el hombre a merced de tantas miserias. Y esto es visto en el libro del Evangelio según el espiritismo de Allan Kardec.
Así que existen diferentes moradas, existen diferentes mundos, y eso va acorde a la evolución espiritual que tiene cada individuo. Nosotros como espíritu evolucionamos, no involucionamos, nosotros evolucionamos, ¿no? Y al momento de desencarnar, ¿no? Nuestro espíritu, dependiendo de las acciones que hayamos hecho, nuestro espíritu puede ir a una morada más evolucionada. Otro principio, la mediunidad como facultad humana que permite la comunicación con los seres que habitan el mundo espiritual, o los medium, como somos nosotros, ¿no? Las personas nacen con personas que nacen con facultad mediúnica. La mediunidad es una facultad espiritual inherente a todos los espíritus. Cuando reencarnamos, queda sujeta a las condiciones del cuerpo. En ese aspecto podemos decir que es orgánica, por cuanto está subordinada a una estructura física que no inhibe el contacto más amplio con el mundo espiritual. Y es algo que he hecho yo una pregunta que muchas veces me hice, ¿no? Y yo creo que nosotros como medium muchas veces nos hemos hecho, ¿no? ¿Por qué nacemos con esta facultad mediúnica? ¿No? Y hay muchos medium que no conocen la doctrina, ¿no? Y piensan que es un poder o es un superpoder, ¿no? En primer lugar, tenemos que romper ese paradigma que los mediums son espíritus muy evolucionados o con un superpoder diferente a otros, ¿no? Cuando muchas veces no es así. En la mayoría son espíritus con deudas de otras encarnaciones y vienen con esa facultad como una forma de mejorar los fracasos de encarnaciones anteriores, ¿no? Y eso yo siempre lo escuché de nuestra Maido Santo, Anacé, ¿no? Que muchas veces nosotros hemos nacido con esta capacidad o esta facultad un poquito mediúnica más desarrollada, ¿no? Porque todos tenemos capacidad mediúnica, pero hemos nacido con esta capacidad mediúnica un poco más desarrollada, principalmente para resarcir o de repente pagar algunos débitos de una vida anterior o de vidas anteriores. Otro principio, Jesús como espíritu superior enviado al mundo para convertirse en el guía y modelo de la humanidad. Pero nos preguntamos quién es Jesús, ¿no? Y he podido investigar y he podido leer en varias citas, ¿no? Y Jesús es el ser humano más perfecto que Dios nos ha ofrecido para servir como modelo y guía. Es el tipo de perfección moral a la que podemos aspirar en la tierra. Es un espíritu como nosotros, pero ha progresado y alcanzado la perfección con un grado de evolución alejado de nuestra realidad, dotado de amor, de inteligencia, evolución moral e intelectual desarrollada durante milenios. No necesitaba haber encarnado en la tierra, pero sí vino a enseñarnos la ley del amor con el prójimo. Sin duda, Jesús es un espíritu superior al promedio que ha caminado entre nosotros. Es un ejemplo de amor nunca antes visto. Kardec se manifiesta diciendo que Dios lo ha ofrecido como modelo para la humanidad, representando la doctrina que enseñó como la expresión más pura de la ley del Señor, y que era la más pura de todas las que aparecieron en la tierra, porque el Espíritu Divino lo animó. El espiritismo comprende que el mayor significado de Jesús reside en el ejemplo de vida, mostrándonos un nuevo patrón de comportamiento. Por la fuerza de su ejemplo, le ha dado a su existencia un significado sin precedentes hasta el día de hoy, pero no por los mitos o interpretaciones y dogmas vinculados a su mensaje,
sino por la experiencia de amor, ¿no? El espíritu Mimames, al contestar sobre la pregunta 625 que se encuentra en el libro de los espíritus, que es una pregunta que hizo Allan Kardec, ¿no? Y preguntó cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido en el hombre para que le sirviese de guía y modelo, ¿no? El espíritu afirma que Jesús es el modelo de la humanidad, afirmando que el maestro es realmente el modelo en el que los hombres deberían inspirarse, caminando con pasos estables hacia la luz, ¿no? Kardec en ese momento señaló que al hacer la pregunta probablemente imaginó de repente otros grandes personajes de la historia universal, ¿no? Pero los espíritus de luz, sin ninguna duda afirmaron que solo era Jesús y que solo Jesús es el guía de todos los pueblos. Recuerde que el maestro mismo en Juan 8:12 dijo que era la luz del mundo y que quien lo seguía no caminaría en la oscuridad, sino que tendría la luz de la vida. Así que yo creo que Jesús es Dios, es nuestro guía a seguir, es nuestro maestro. Yo creo que si por lo menos tratamos nosotros como personas o como espíritus encarnados de imitar un poquito lo que hizo Jesús cuando estuvo acá en la tierra, yo creo que empezaríamos nosotros a evolucionar como espíritu, ¿no? Jesús vino a enseñarnos con amor, vino a enseñarnos de la mejor manera, su forma de enseñanza era amor puro, ¿no? Nos enseñaba con amor, no veía diferencias, no veía a la persona detrás de un cuerpo físico, ¿no? Así que yo creo que Jesús realmente es nuestro guía, es nuestro Padre Celestial, es en quien nosotros debemos día a día guiar nuestros pasos, guiar nuestro camino y tenerlo siempre como ejemplo, ¿no? Porque para eso vino Él. Él vino para ser un ejemplo, para enseñarnos, y como les vuelvo a decir, para enseñarnos de la forma más amorosa y más pura. Otro principio, el amor, la justicia y la caridad como virtudes fundamentales para la regeneración moral y la auténtica felicidad del ser humano. ¿Cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como lo entendía Jesús? Benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los otros, perdón de las ofensas. El amor y la caridad son complemento de la ley de justicia, porque amar al prójimo es hacerle todo el bien que no es posible y que quisiéramos que a nosotros nos los hiciese. Tal es el sentido de la palabra de Jesús: amaos los unos a los otros como hermanos. La caridad, según Jesús, no está reducida a la limosna, sino que comprende todas las relaciones que tenemos con nuestros semejantes, ya sean nuestros inferiores, iguales o superiores. Nos ordena la indulgencia porque de ella necesitamos nosotros y nos prohíbe humillar al desgraciado, muy al contrario de lo que se hace con harta frecuencia, ¿no? Si es rica la persona que se presenta, que se le tienen mil miramientos y consideraciones, pero si es pobre, parece que no hay necesidad de tomarse por ella ninguna molestia. Y por el contrario, mientras más lastimera es su situación, más debe temerse aumentar con humillación su desgracia. El hombre verdaderamente bueno procura disminuyendo la distancia y realzar al inferior.
Jesús dijo también, amad a nuestros enemigos, y el amor a nuestros enemigos no es el contrario a nuestras naturales tendencias, y no proviene la enemistad de falta de simpatía entre los espíritus. Es indudable que no se puede tener a los enemigos un amor tierno y apasionado, y no quiso decir esto. Amar a los enemigos es perdonarle y devolverle bien por mal. Así se hace superior a ellos, al paso que con la venganza se hace inferior. El amor y la caridad son complementos de la ley de justicia, porque amar al prójimo es hacerle todo el bien que no es posible y que quisiéramos a nosotros que nos hiciese. Tal es el sentido de la palabra de Jesús. Amaos los unos a los otros como hermanos, ¿no? Y y dentro de las leyes también existe la ley de la causa, que dice la causa y efecto, que dice la causa está por encima de la humanidad, es la causa que se llama Dios, ¿no? Todo cuanto existe no es obra del hombre, tiene que tener una causa, y esa causa ha sido creada por Dios. Bueno, como parte final, este, puse una cita de Chico Javier, que es nuestro principal guía de la casa, del caso espírita que nosotros. Dios nos concede cada día una página de vida nueva en el libro del tiempo. Aquello que colocamos en ella corre por nuestra cuenta. Bien. Como les dije, nosotros como espíritas, el espiritismo, como les dije, es una doctrina ya que tiene características propias, ya y como toda doctrina tiene principios básicos, ¿no? Que los hemos visto, que los hemos repasado, están claramente definidos, ¿no? Y de los cuales apoya las verdades que proclama. ¿Ya? Así que yo creo que nosotros como espíritas, nosotros que seguimos y que estudiamos firmemente la doctrina espírita, tenemos que tener como guía estos principios básicos de la doctrina espírita, ¿no? Que debe ser lo que rige, lo que rige nuestra vida y lo que rige nuestro curso. Les agradezco su atención, así que si tienen alguna consulta, estoy presto a poder resolver. Gracias, Francis. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta o quiere decirnos algo al respecto de la exposición de Francis. Por favor, abren su micrófono cuando van a... No me levanten la mano porque no los estoy viendo. Pero a ver si alguien desea decirnos algo, participar. Yo no sé. Sí, Rosalia, te escuchamos. Bueno, darle las gracias a Francis por esta exposición y me gustaría hacerle una pregunta. Eh, ¿Qué ha significado, Francis, para ti adquirir los conocimientos de la doctrina espírita? Muchísimas gracias, Rosalía. Bueno, es el adquirir los conocimientos de la doctrina espírita es, como dicen, ver más allá de lo evidente, ver más allá de lo que nosotros conocíamos, de lo que nosotros sabíamos, entender el profundo amor que tiene Dios hacia nosotros, entender que nosotros venimos a este mundo con un propósito, entender que que no solo somos materia, que no solo somos cuerpo físico, que somos un espíritu, que hemos venido con el propósito de evolucionar, con el propósito de amar, con el propósito de mejorar,
¿no? Y que nosotros tenemos el libre albedrío para poder hacerlo, ¿no? He aprendido que nunca es tarde para poder cambiar tu vida, nunca es tarde para mejorar, nunca es tarde para reflexionar, y que Dios siempre, Dios, la espiritualidad, tus guías, siempre van a estar prestos a recibirte con los brazos abiertos, siempre van a estar prestos a escucharte, siempre van a estar prestos a acompañarte, siempre van a estar prestos a guiarte, ¿no? Y siempre y cuando tú tengas la voluntad de querer ser guiado, ¿no? Yo siempre escucho a Nacé que dice, ¿no? No es que nosotros, no es que nuestros guías se alejan de nosotros, ¿no? O la espiritualidad se aleja de nosotros, sino es que nosotros a veces nos alejamos de la espiritualidad, ¿no? Y no nos dejamos guiar, ¿no? Y yo creo que mientras nosotros tengamos esa voluntad, de dejarnos guiar, esa voluntad de cambiar, esa voluntad de evolucionar y de entender el propósito, por qué hemos venido, entender el propósito, por qué estamos acá, yo creo que las cosas en nuestra vida van a mejorar mucho, ¿no? Y nosotros como espíritu vamos a evolucionar y vamos a entender que esta no solamente es una encarnación más, sino que es una encarnación que hemos aprendido y que hemos por lo menos dado un pasito hacia adelante. Gracias, Francis. Ya, Gracias, Rosalía, por tu participación. ¿Alguien más desearía hacer alguna pregunta o algún comentario a Francis sobre la charla que nos ha dado? Bueno, parece que todo ha quedado muy claro. Bueno, me resta a mí felicitar a Francis por el trabajo que ha hecho, la explicación muy buena que ha dado el día de hoy al respecto de los principios de la doctrina espírita. Y bueno, llamarlos todos a reflexión con esta charla, ¿no? A que la doctrina espírita nos muestra tantas cosas de las cuales teníamos inclusive dudas. Vivimos en un mundo, nos desarrollamos en una sociedad en la cual nos enseñan una fe ciega y nos dicen que tenemos que ser de una manera y no tenemos que preguntar de repente y oír más allá de lo que se nos dice. Entonces, Allan Kardec nos trajo como propósito a través de la codificación que dejó y a través de ese trabajo el mensaje de los espíritus donde nos decían que teníamos que tener una fe razonada. Por eso tenemos estos principios en la doctrina espírita, para poder razonar dentro de el lado científico, dentro del lado filosófico y dentro del lado religioso, esos tres aspectos fundamentales de la doctrina espírita y de los cuales nos tenemos que basar para poder tener esa fe razonada. No podemos ir a ciegas y creyendo que nos dicen que vamos a dormir después que el cuerpo físico se muere y un día vamos a despertar y vamos a volver a vivir. ¿Ok? Eso ya sabemos nosotros que no sucede. Lo que sucede es tener muchas experiencias, reivindicarnos de lo que hicimos en otras vidas y seguir avanzando cada vez más hasta que podamos llegar cada vez más cerca del Padre. Ese es el objetivo de todo ser viviente, de todo ser que creó Dios, y para eso nos pone en los diversos mundos, como nos han hablado ahora, la pluralidad de los mundos habitados. Son diversos mundos que cada uno tiene un nivel en el cual nos tocará, igual que el planetita en el que estamos, que era de pruebas y expiaciones, y estamos en transición a ser un planeta de regeneración. Entonces, muchas gracias, Francis. Nuevamente mis felicitaciones por tu participación. Y bueno, ya que nadie más tiene nada que decir, yo le voy a pedir al propio Francis que haga la oración de agradecimiento por esta clase que hemos tenido, esta charla interesante al respecto de
la doctrina espírita. Muchísimas gracias, Ana C. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, hermanos, Dios, te agradezco por darnos un día más de vida. Te agradezco por darnos la oportunidad de poder escuchar esta charla. Te agradezco por darnos la oportunidad de poder estar unidos. Te agradezco por darnos la oportunidad de poder estar rodeados de gente que tiene un propósito, de gente con buena voluntad. Te agradezco, Padre mío, por haberme ayudado a poder realizar esta charla. Te agradezco, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Te agradezco, Señor, porque nos ilumina siempre, porque nunca nos dejas de lado, porque siempre estás acompañándonos, porque siempre estás guiando nuestros pasos. Te agradezco por ser un modelo, por ser nuestro guía, y, y te agradezco por poder el día de hoy compartir con mis hermanos espirituales. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Que así sea. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Espero, mañana tenemos el desarrollo mediúnico y nos vemos entonces en el centro espírita, ¿ok? Un abrazo a todos, un buen descanso, que todo les vaya muy bien. Cuídense mucho. Gracias, Francis. Muchas Gracias, gracias. Yolanda. Chao, chao. Chao. Gracias a todos. Chao, chao. Hasta mañana, hermanos. Cuídense. Ma, El angelito de la yo hablando guardia. ahora experiencia en un micro.